Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos, quiero recordarles, fue escrito por Lucas, un médico que estaba muy involucrado o que tenía conocimiento del método científico de aquella época y como tal, pues tenía las herramientas para investigar, tenía las herramientas para hacer estas diligencias necesarias para escribir un libro acerca de cómo había comenzado la iglesia. Y este libro, el libro de los Hechos, sirve como una transición entre la enseñanza de Jesucristo y la época de la iglesia. Es esta etapa en donde la iglesia comienza sus actividades ya sin la presencia física de Jesucristo, pero con el poder del Espíritu Santo, como nos lo relata justamente este capítulo número 2 de Hechos. Voy a leer a partir del versículo 14, solamente para tener el contexto. Recuerden que Pedro está hablando inmediatamente después de que el Espíritu Santo ha descendido sobre los cristianos que estaban en el aposento alto, 120 personas, estaban en un mismo lugar. El Espíritu Santo descendió, comenzaron a hablar en nuevas lenguas o en lenguas nuevas. No quiere decir que las inventaron, sino más bien que por primera vez hablaron en lenguas que los demás reconocieron, la gente que venía de otros países reconocieron como lenguas existentes. Y noten ahí, a partir del versículo 14 voy a leer y hasta el versículo 42. Sígame con su vista, por favor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por medio de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo a fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Sigue ahí hablando el apóstol después de haber citado las Escrituras. Versículo 29 dice: hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esta es la palabra de Dios, inspirada, infalible e inerrante. Oremos. Señor, quiero suplicarte que uses este tiempo de meditación en tu palabra para recordarnos a todos los creyentes cuál es nuestra misión en este mundo, cuál es la razón por la que tú nos has puesto en este lugar, por la misión que has encomendado en nuestras manos, a fin de que la llevemos en práctica y recalibremos nuestra vida. Podamos enfocarnos en lo que realmente es importante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces quiero recordar básicamente las 3 secciones en las que dividimos este pasaje. En primer lugar, estamos hablando del escenario. El escenario es el día de Pentecostés. Este escenario nos es descrito en los versículos del 1 al 13 y podemos decir que son 2 grandes partes de este escenario. Primero, la llegada del Espíritu Santo a los 120 hermanos que estaban allí en aquel lugar, pero también la respuesta de los judíos, la respuesta asombrada de los judíos. El apóstol, bueno, déjenme hacer aquí una pausa porque si no al rato voy a tener un problema mayúsculo en el sentido de la transmisión. Se me está acabando aquí mi pila, no me traje mi cargador y solamente me puede salvar ahí mi equipo de producción que me está viendo. Les pido por favor que en este momento me traigan mi cargador para que no vayamos a tener aquí una interrupción en la transmisión. Póngale pausa ahí a la explicación que estaba dando. Ahorita en 3 segundos reanudamos. Espere un ratito en lo que conecto aquí mi computadora. Regresamos después de este corte comercial patrocinado por la IBG. Entonces retomamos aquí nuestra idea de pensamiento. La primera sección de Hechos capítulo 2. La primera sección de Hechos capítulo 2 es el escenario en el cual se presentó este primer sermón de la iglesia. El escenario es el día de Pentecostés, marcado en primer lugar por la llegada del Espíritu Santo
y luego la respuesta asombrada de los judíos presentes en aquella fiesta judía. Se preguntaban qué estaba pasando, escuchaban todos aquellos lenguajes de alrededor del mundo, y entonces viene el sermón en sí mismo, que está allí en el libro en el capítulo 2, de los versículos 15 al 36. Y comienza, ustedes lo pueden ver ahí en el versículo 16, comienza citando las escrituras, y con eso está explicando qué es lo que está pasando allí. Les explica cuál es el significado de aquel evento que estaba despertando el interés, aquel evento que estaba maravillando a la gente. Pedro aprovecha esa oportunidad, aprovecha que la gente está interesada y explica conforme a las escrituras, cita ampliamente de las escrituras para explicar lo que está sucediendo. Básicamente, con la cita, y estoy aquí repasando lo que dijimos la semana pasada, con la cita, lo que está haciendo es diciéndoles, hermanos, esto que están ustedes viendo es el inicio de los tiempos finales que ustedes tanto esperaban, los tiempos finales que ya habían estado profetizados, que habían sido profetizados en el Antiguo Testamento, y recuerden que esos tiempos finales termina con el castigo de parte de Dios. Por eso allí habla de versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Estas lenguas que están viendo están marcando la llegada de los días finales, el comienzo de los días finales, y terminará con el día grande y glorioso del Señor. Ese día grande es un día de castigo para el pecador. Por eso cambia el tono y dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo es eso, Pedro? ¿Cómo es eso de que el que invoque el nombre del Señor? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, Pedro pasa de explicarles que viene un castigo para el pecado a explicarles el camino de la salvación. Y aquí es en donde retomamos a partir del versículo 22 y hasta el versículo 36, el apóstol Pedro entra a la segunda fase. Ya tomó la primera fase, ese evento de interés, para introducir la palabra de Dios, para mostrar, dar una explicación bíblica a lo que está pasando, y ahora entra a esta fase central de la predicación, hablando, predicando, proclamando acerca de Jesucristo. Vean, en primer lugar, versículo 22, cómo habla de su vida. Habla de la vida de Jesucristo. Versículo 22, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Estas palabras, que son compactas, son asertivas, son dirigidas, bien escogidas, hablan de la naturaleza humana de Jesucristo. De hecho, le llama allí Nazareno, Jesús el Nazareno. Usa su nombre humano, Jesús, que era un nombre hasta cierto punto común. Saben, algunos de ustedes saben, Jesús significa Dios salva, o el Salvador, Jesús, o Dios salva básicamente. Y es el mismo nombre que Josué, era un nombre común. De hecho, sabemos que había otros personajes llamados Jesús allí en el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, era un nombre común, y Pedro lo usa para mostrar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, y luego le usa el título
nazareno. ¿Por qué? Porque venía de Nazaret. Y de aquel lugar, de Nazaret, se pensaba no podía salir nada bueno, no podía salir algo bueno. Esta era una ciudad en Galilea, en donde ser llamado o provenir de esa zona era considerado como ser un ignorante, como ser de lo más bajo de la sociedad judía de aquel entonces. Entonces, Pedro usa este título para mostrar la humanidad humilde, el estado humilde en que Jesucristo se había presentado. Pero a pesar de ser, de presentarse en este estado humilde, noten allí la siguiente descripción, dice, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros. Noten allí cómo enfatiza que fue Dios el que hizo su obra a través de Jesús el Nazareno, porque dice varón confirmado por Dios, y luego más adelante dice señales que Dios hizo en medio a través, en medio vuestro a través de él. Todos esos milagros, prodigios y señales eran la evidencia de que Jesús es el Mesías, el enviado por Dios para salvación. Los judíos, los israelitas esperaban a un Mesías con esas características y Dios mostró que Jesucristo era el enviado, el que él había prometido para la salvación. Esas mismas cosas, los milagros, prodigios y señales que dice el versículo 22, son cosas que acompañaron también a los apóstoles para confirmar que ellos eran enviados de Dios con la revelación de parte de Dios. Y estas cosas, estos milagros, prodigios y señales, siempre acompañaron a las personas que Dios había elegido para dar nueva revelación. De hecho, si ustedes van ahí al final del capítulo 2, en el versículo 43, una vez que ya terminó el sermón, van a notar que dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales, vean, ya no son atribuidas ahora a Jesús, sino dice, eran hechas por los apóstoles. Es decir, esos mismos prodigios, señales, fueron hechas por los apóstoles en vista de que era lo que confirmaba el mensaje o la autoridad que Dios les había dado para dar el mensaje de salvación. Ahora, nosotros que tenemos ya la revelación completa, que todo lo que Dios quiso revelar, ya lo reveló a través de las escrituras, ahora no tenemos más necesidad de confirmación de ese mensaje porque ya ha quedado confirmado en las escrituras. El canon es un canon cerrado y esto ya no es más necesario debido a que el Señor ya confirmó a través de los apóstoles o ya transmitió más bien a través de los apóstoles lo que quería revelar. Entonces, regresando aquí al versículo 22, Jesús Nazareno en estado humilde, pero confirmado por Dios con muchos con milagros, prodigios, señales que Dios hizo en medio de vosotros. Es decir, y luego concluye diciendo, como vosotros mismos sabéis, dicho de otra manera, ustedes son testigos. Pedro les está diciendo, yo no los puedo engañar, señores. Yo no puedo estar aquí inventando y diciéndoles que hizo tal y cual, porque muchos de ustedes me podrían refutar. Ustedes saben, ustedes son testigos de que el Señor, de que Jesús hizo muchos milagros. Si Pedro hubiera inventado allí alguna información, muchos de los presentes que estaban allí hubieran podido decir, hey, eso no es cierto,
hey, eso que estás diciendo es falso. Pero Pedro apela a que es del conocimiento popular que ese Jesús Nazareno había hecho muchos milagros y con eso había demostrado que era un enviado de Dios como Mesías, como Salvador. Entonces les habla de su vida. ¿Por qué es importante hablar de la vida de Jesucristo? Recuerden, porque Jesucristo vivió una vida perfecta. No era necesario con que Él viniera a morir en la cruz, directamente, digamos, de la cuna, del pesebre a la cruz. No era suficiente con eso porque Él tenía que vivir una vida perfecta, una vida completamente agradable a Dios. Es importante cuando predicamos, cuando explicamos el Evangelio, que hablemos de la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo y cómo durante toda su vida agradó a Dios, cumplió la ley, nunca pecó, la gente confirmó. Recuerden, incluso alguna vez mandaron los líderes religiosos, enviaron a los soldados del templo a arrestar a Jesús, y los soldados del templo regresaron asombrados diciendo: nunca nadie ha hablado como este hombre. En otra ocasión Jesucristo les preguntó: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y todos tuvieron que callar. Jesucristo evidentemente vivió una vida perfecta, vivió una vida confirmada por Dios, vivió una vida completamente en obediencia a la ley de Dios. Esto es importante, esto es medular en el mensaje del cristiano. Número 2, el apóstol Pablo, estamos aquí hablando de, no el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, estamos hablando aquí de los componentes principales de la predicación del apóstol Pedro. En primer lugar, les habla de su vida. Número 2, les habla de su muerte. Versículo 23, dice: a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. La pregunta que se hace es: ¿quién mató a Jesús? Algunos dicen lo matamos nosotros, los pecadores, porque murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Eso es cierto. Pero noten aquí lo que dice el versículo 23. Si ustedes ponen la lupa allí, se van a dar cuenta que los que lo mataron, ahí al final del versículo 23, dice que fue por manos de impíos, por manos de impíos, es decir, quienes ejecutaron esa muerte fueron impíos, los romanos, los gentiles. Pero hubo alguien que estuvo impulsando que los romanos terminaran por matarle. ¿Quiénes fueron? Pues los judíos. Por eso dice ahí, al final del versículo 23, le matasteis. Antes incluso dice, clavasteis. Ustedes, judíos, lo clavaron y lo mataron. Usaron a los romanos para hacerlo, pero ustedes fueron los que lo hicieron. Entonces, fueron los romanos, sí, pero fueron los judíos los que promovieron. Pero noten también, versículo 23, dice ahí al inicio: a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Entonces, en últimas cuentas, no fueron ni los judíos ni los romanos los que terminaron matando a nuestro Señor Jesucristo, sino fue Dios mismo el que planeó desde siempre que Jesucristo muriera en la cruz. Jesucristo nació justamente para eso, para morir. Fue enviado por Dios con ese previo conocimiento. Ahora, cuando hablamos del conocimiento de Dios, no tenemos que confundirnos, el previo conocimiento de Dios, no debemos confundirnos en que simplemente Dios sabe lo que va a pasar en el futuro, sino que más bien Él es el que determina lo que va a pasar en el futuro. Él es el que planea el futuro de una manera detallada.
una de mis películas favoritas y ahora que hemos estado encerrados o antes de que empezara a trabajar otra vez, eh, estuvimos viendo con mis hijos las semanas pasadas. Es una película que se llama Volver al Futuro. Son de esas películas viejitas, viejitas pero bonitas. Y al final dicen una frase que yo recuerdo que desde que vi esa película en los años 90 u 80 a lo mejor, eh, eh, me acuerdo que me gustaba mucho esa frase. Y últimamente que la volví a ver con mis hijos, tuve que ponerle una pausa y les dije a mis hijos, eso que acaba de decir no es cierto, ya no me gusta esa frase. ¿Cuál es esa frase? Es al final de de las tres películas. Dice el doctor Emmett Brown, le dice a Marty McFly, le dice, porque Marty le dice, ¿qué significa que se haya desaparecido esta noticia del periódico? ¿Qué significa? Y le dice el doctor Emmett Brown, significa que el futuro no está escrito. Así que vayan y hagan uno bueno para ustedes. Ese me gustaba antes cuando era arminiano. Ahora que soy calvinista, ahora que creo en que Dios tiene el control de todas las cosas, definitivamente puedo decir que el futuro está escrito, que Dios conoce, como dice el profeta Isaías, el fin desde el principio, que el Señor controla todas las cosas, que nada está fuera de su control. Y el Señor, y por eso Pedro dice, Jesucristo no fue matado allí por una turba de judíos malinformados. No fue que en últimas cuentas los romanos se dejaron manipular por miedo de perder el control. No, sino quien tuvo el control de principio a fin fue Dios mismo, por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Jesucristo terminó en una cruz. No es Jesucristo muriendo en una cruz, no es motivo de lástima, pobrecito, qué buen hombre que murió por una equivocación, por jaloneos políticos. No es un pobrecito, es Dios manifestando su poder para salvar. Jesucristo en la cruz no es digno de lástima, es digno de adoración, porque desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ese plan había sido diseñado y nada ni nadie, ni Satanás mismo pudo evitar que Jesucristo llegara a la cruz. Entonces, versículo 22 les habla de su vida, un hombre común y corriente, confirmado por medio de milagros. Versículo 23 les habla de su muerte, una muerte planeada desde antes de la fundación del mundo por Dios mismo. Dios mismo puso en él el pecado de todos nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados. Pero versículo 24, y aquí es en donde ocupa gran parte de su sermón, versículo 24 al 32, habla de la resurrección. El mensaje del Evangelio no es completo si no se habla de la resurrección. Note versículo 24, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, y ahí cita el Salmo 16, pues está mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hasta ahí voy a dejar, voy a explicar un poquito esto. Es importante que el creyente recalque el mensaje de la cruz, que hable de la muerte del Señor Jesucristo, que hable de que ese es el camino que Dios determinó para la salvación, que no hay otra manera de ser perdonado de los pecados, sino por medio de la cruz de Jesucristo, que esa es la solución final para el problema máximo de la humanidad. Esa es la solución final, la cruz de Jesucristo. Pero
que no dejemos a Jesucristo en la cruz, sino que afirmemos junto con las Escrituras que Jesucristo resucitó, que Dios, como dice versículo 24, Dios le resucitó. La Biblia presenta la resurrección de Jesucristo como la vindicación, dicho de otra manera, el respaldo que Dios le dio, el pleno respaldo que Dios le dio a la muerte de Jesucristo. Dios declaró por medio de la resurrección que la vida y la muerte de Jesucristo habían quedado completamente o que habían sido aceptadas como el sacrificio necesario, perfecto para el perdón de pecados. Por eso es que el apóstol Pablo, años después, dijo, si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe es en vano. La resurrección es el sello final de aprobación de Dios de que la vida y la muerte de Jesucristo fue aceptado. La resurrección es el sello de aprobación de Dios. Y luego dice allí que le resucitó, dice en el versículo 24, dice, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. No era posible, en primer lugar, pues por el poder de Dios, porque el poder de Dios no puede ser vencido por la muerte. No era posible debido a que aún la muerte está bajo el control de Dios. Número dos, no era posible que Jesucristo quedara en la tumba por la promesa de Dios. Las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento hablaban de un Cristo que resucitaba, que vencía a la muerte. Recuerden, aquí nos falta el tiempo, pero recuerden que cuando Jesucristo se encontró con los caminantes de Maús, y mientras ellos iban allí hablando de que Jesucristo, o de que Jesús había sido crucificado, Jesús comenzó a caminar con ellos no lo sabían, y Jesús les empezó, no lo reconocieron pues, y Jesús les comenzó a explicar las profecías del Antiguo Testamento, mostrándoles que era necesario que el Cristo muriera y resucitara. La promesa de Dios hacía imposible que Jesús quedara bajo el yugo de la muerte. Y además, no era posible que quedara bajo la muerte, no solo por el poder de Dios, no solo por las promesas de Dios, sino por el propósito de Dios. La resurrección de Jesucristo es la garantía de que un día tú y yo vamos a resucitar. Cantamos mucho esta canción, particularmente en la Semana Santa, porque Él vive, yo puedo vivir mañana, y creo que casi siempre lo aplicamos a nuestra vida cotidiana, es decir, porque Él vive, yo sé que mañana me levantaré y tendré fuerza y continuaré, pero creo que en el sentido más profundo esta canción es un recordatorio de que el hecho de que Jesucristo haya resucitado es una garantía de que un día nosotros también vamos a resucitar. Otra vez citando al apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol dice que debido a que Jesucristo resucitó, Él es las primicias. Él es las primicias de los que un día también resucitaremos. Resucitaremos en un cuerpo nuevo, resucitaremos en un cuerpo glorificado. Muchas de estas características no las sabemos, pero lo que sí sabemos es de que esa es la garantía de que nosotros también resucitaremos. Entonces, no era posible, dice el versículo 24, que él quedara bajo el dominio de la muerte por el poder de Dios, por la promesa de Dios, por el propósito de Dios. Y luego cita el Salmo 16, y déjeme resumir el contenido de los versículos 25 al 28. Simplemente está citando el Salmo 16 del 8 al 11, en donde el salmista habla en primera persona. Este es un recurso que el salmista ocupó en varias ocasiones
hablando en primera persona como si él fuera el Mesías. Es una profecía mesiánica, habla en primera persona, habla con palabras que Jesucristo mismo dijo, y lo que está diciendo versículo 25 es que él siempre agradó al Padre, él siempre hizo la voluntad del Padre, versículo 25. Y luego, el versículo 26, entregó su vida con gozo debido a que él sabía su misión. Él sabía que estaba muriendo, claro, pero que había una recompensa mucho mayor. Había una cantidad de personas que él había venido a rescatar. Por eso murió con gozo, versículo 26, y versículo 27, sabía que se levantaría de la tumba, sabía que resucitaría. Versículo 27, en la cita del apóstol Pedro del Salmo 16. Y versículo 28 habla de esta exaltación o esta vida futura que viviría. Y de hecho el mismo apóstol Pedro lo explica, versículo 29. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Alguien dice, pobrecito tontito, pensó que no iba a morir o pensó que se iba a levantar de la tumba, pero miren, terminó muerto y su sepulcro, dice Pedro, está entre nosotros hasta el día de hoy. De hecho, la tradición y las escrituras ubicaban la tumba del rey David y no resucitó, como había dicho o como había escrito ahí en el Salmo 16, versículo, aquí está citado en el versículo 27, tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, en el sentido de un cuerpo que se corrompía. Entonces, alguien dirá, uy, David, pensó que su cuerpo no iba a llegar a la tumba o que su cuerpo no se iba a corromper en la tumba, y ahí está su tumba, ya su esperanza fue en vano. Bueno, no, dice Pedro, no, porque versículo 30, siendo profeta, sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, segundo de Samuel capítulo 7, dice, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios. Pongo una pausa ahí. Aquí hay algo que no hemos enfatizado y que es muy importante en la predicación de Pedro. ¿Qué es? Es que él todo el tiempo está confrontando lo que Dios hizo con la respuesta de los judíos. Dios envió a su hijo, ustedes lo rechazaron. Dios lo confirmó, ustedes lo mataron. Dios lo resucitó, ahora ¿qué van a hacer ustedes? Está mostrando cómo los judíos siempre pensaron que estaban haciendo lo correcto por quedar bien con su religiosidad, por quedar bien con sus líderes religiosos, por seguir la tradición de sus padres, pero se estaban oponiendo al plan de Dios. Esto requiere de una medida de valentía grande. La predicación del evangelio nunca va a ser fácil en medio de esta generación. Si tú estás esperando el momento adecuado, el momento que sea más fácil predicar el evangelio, eso nunca va a suceder. Eso nunca va a suceder porque vivimos en una generación perversa, en una generación pecaminosa. Se requiere de una medida de valentía para decirle a la gente, tú estás ofendiendo a Dios. Tú estás haciendo lo que no agrada a Dios. Dios envió a su hijo, tú lo estás rechazando. Dios lo resucitó, tú lo mataste. Les está diciendo a los judíos, ustedes lo hicieron. No se lo está haciendo por medio de un post en el muro de Facebook, no lo está haciendo allí sugiriéndolo a través de cartas o de algún medio distante, les está diciendo a la cara,
ustedes, señores, son pecadores, ustedes están contra la voluntad de Dios. Vea, aquí notamos cómo la obra del Espíritu Santo es evidente en la vida de Pedro, debido a que este mismo Pedro 40 días antes se había escondido para no perder la vida. Ahora el Señor le ha empoderado para llamar o para predicar a Jesucristo en medio de aquella generación. Versículo 33 al 35 muestra la exaltación de Cristo. Dice así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto es dicho en muchos otros pasajes, como en Filipenses capítulo 2, en donde habla de que una vez que el Señor se humilló hasta lo más bajo, dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Dios, el nombre de Jehová. Jesucristo es Jehová. Y este nombre que es sobre todo nombre, dice para que ante él se doble toda rodilla. Entonces, habla de, número uno, su vida perfecta. Número dos, habla de su muerte por el plan predeterminado de Dios, porque Dios así lo había planeado a favor de los creyentes. Número tres, habla de su resurrección. Era imposible que Jesucristo se quedara bajo la tumba. Número cuatro, habla de su exaltación. Está ahora exaltado, está ahora a la diestra de Dios. Y dice allí el apóstol, ha derramado esto, el Espíritu Santo, que vosotros veis y oís, y vuelve a citar las Escrituras en el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora, conclusión. Versículo 36 dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel. Está hablándoles cara a cara. Esto es impresionante. Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, acuérdense, no le está hablando a dos ni a tres, le está hablando a una multitud enorme. Y les dice, ustedes son asesinos, señores. A ese que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, Él es el Mesías que Dios había profetizado. Él es el medio de salvación que Dios les había prometido y ustedes lo mataron. No cabe, no es sorprendente entonces la respuesta de ellos. Hay una respuesta ante esa clara predicación de quién es Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su glorificación, su vindicación. Ante ese mensaje tan claro, no es sorprendente que hay una respuesta. Esta es la última parte de su sermón. O más bien déjenme, no la última parte del sermón, es la tercera parte de este pasaje. Acuérdense que lo dividimos en tres partes, es el contexto, el escenario, el mensaje, que termina en el versículo 36, y viene el resultado. Vea el resultado, versículo 37, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ya entendimos. Bajo el poder del Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, Pedro predica este poderoso sermón y la gente lo entiende y les dice, ¿qué haremos? Eso es lo que pasa cuando el mensaje es predicado claramente, la gente responde, sea con abierto rechazo, como veremos o como podemos ver en el libro de Hechos enseguida, hay gente que los persigue, pero también los que son llamados por el Señor, también responden en arrepentimiento. ¿Qué haremos? Nos recuerda también la respuesta del carcelero cuando
Pablo y Silas estaban allí y tiembla aquella cárcel y el carcelero quiere saber, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué hubiera dicho alguno de los teleevangelistas modernos? Hubieran dicho, bueno, envíenos sus ofrendas, envíenos sus cheques, envíenos todo lo que puedan para que el Señor los bendiga. O algunos de los evangelistas modernos hubieran dicho, escríbeme aquí tu correo electrónico o llena esta tarjetita, o algunos otros hubieran dicho, pasen al frente y hagan aquí, repitan esta oración. Bueno, la respuesta tiene que ser mucho más profunda que eso. En algunos casos es bueno hacerlo, pero tiene que haber más profundidad que eso. La respuesta tiene que ser del corazón. Vean lo que el apóstol Pedro les dice. Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La respuesta es del corazón. Arrepentimiento y fe es lo que se necesita para ser salvo. Arrepentimiento de tu vida pasada y fe en el Señor Jesucristo para de que Él es el único Salvador, de que Él es el único enviado de Dios, Él es el único camino para la salvación. Arrepentimiento de tu vida pasada y fe en el Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Arrepentíos y sed bautizados. El bautismo no salva, ustedes lo saben. El bautismo es simplemente una evidencia externa de algo que ya sucedió en tu interior. Como la iglesia, los miembros de la iglesia, no tenemos un aparato ahí para medir el corazón, para medir, a ver si hay verdadero arrepentimiento en el corazón. El medio que Dios diseñó para que la iglesia acepte a nuevos miembros es que tomen este paso de obediencia, que es bautizarse. Arrepentíos y luego bautícense, dice ahí, en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, aquí voy a concluir simplemente aclarando que bautizarse en el nombre de Jesucristo es un resumen de lo que Jesucristo les mandó a los discípulos que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La razón por la que les habla aquí de bautizarse en el nombre de Jesucristo, nada más, es porque ellos hasta ahora no habían creído en Jesucristo. Ellos habían creído en el Padre, ellos creían en el Espíritu Santo, pero no habían creído en Jesucristo y por eso les dice bautícense en el nombre de Jesucristo. Pero el mandato completo lo encontramos en Mateo capítulo 28, cuando les dice que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Concluye el apóstol, el apóstol Pedro, versículo 39, la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Lucas retoma la palabra en el versículo 40 y dice, y con muchas otras palabras, testificaba solemnemente. Si usted lee todo el sermón que está aquí registrado en Hechos capítulo 2, no le va a llevar a lo mejor ni 2 minutos. Lo leí, de hecho, al inicio, yo creo que llevó más o menos eso, leer estos versículos. Es un sermón corto, pero lo que dice Lucas es, hubo muchas otras cosas. Este es un resumen, esta es una selección de los temas que tomó. Probablemente al hablar de la humanidad de Cristo abundó un poco más, al hablar de su muerte, de su resurrección y muchas otras palabras. El sermón fue mucho más completo, les hablaba acerca de la salvación. Sed salvos de esta perversa generación. Y hubo resultados. Dice, los que habían creído su palabra, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 almas. Pregunta, ¿cada vez que el evangelio sea predicado habrá este tipo de respuesta? No, la respuesta clara es no.
Esta fue una de las ocasiones especiales en que el Señor ha permitido que eso suceda. Ha sucedido a lo largo de la historia en varias ocasiones. Esto es un avivamiento que está viniendo en el pueblo de Israel. Han sucedido algunos así a lo largo de la historia, pero lo que sí sabemos es que cada vez que el Evangelio es predicado, el Señor llama a sus escogidos. El Señor hace que los que Él ha escogido, los que Él les abre el corazón, respondan al mensaje del Evangelio. Por lo tanto, nuestra labor simplemente es exponer correctamente el mensaje. Hermanos, tenemos hoy oportunidades que cristianos de otras épocas hubieran soñado. Eh, si Martín Lutero hubiera tenido Zoom, o si Martín Lutero, o si el apóstol Pablo hubiera tenido WhatsApp o cosas de este estilo, facilidades que nosotros tenemos hoy en día, hubieran estado encantados de usarlo. La situación que se nos presenta, la situación social que se nos presenta, una sociedad ávida de respuestas, una sociedad que incluso hasta los que dicen que no creen en Dios, de acuerdo al libro de Romanos, todos saben que hay un Dios, pero hay unos que prefieren suprimir ese conocimiento, pero hasta los que dicen que no hay Dios, están buscando alguna respuesta incluso sobrenatural. Tenemos oportunidades, hermanos. Qué triste es cuando las iglesias responden con mensajes simplemente sociales o mensajes que tienen que ver más con endulzarle el oído ahí a las personas, decirles cositas ahí para tranquilizarlos, pero no los confrontan con la verdad de que son pecadores, no los confrontan con la verdad de que este mundo está bajo pecado y que se necesita arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, creo que es indispensable que la iglesia aproveche estas oportunidades para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te pido que nos permitas ser estudiantes de tu palabra para poder dar una respuesta adecuada a este mundo que está ávido de respuestas, que está necesitado, está preguntándose qué es lo que sigue, qué es lo que se necesita para tener paz. Señor, que tu iglesia pueda compartir el mensaje adecuado en este momento de necesidad. Y el mensaje adecuado es: Jesucristo murió para perdonar los pecados. Que con valentía, Señor, compartamos ese mensaje también y que seamos el medio para que tú salves a los que tú estás llamando. En el nombre de Jesús. Amén.